Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de puentes rectos en concreto armado utilizando CCI Bridge. Esta sería nuestra segunda clase. En la clase anterior vimos algunos parámetros estándar y parámetros mínimos y consideraciones para hacer el diseño de un puente. Entre esos los aspectos de geometría y los aspectos de los estudios de línea base, que son esenciales para un correcto diseño dentro de un proyecto de puente. Hoy vamos a ver unos aspectos que hemos llamado generalidades de puentes. Algunos ya estaban en la presentación anterior y otros vamos a ver dónde están, en qué categoría entran nuestros puentes de concreto, y ya van a darse cuenta el por qué un curso específico de puentes de concreto armado. ¿Sí? Algunas personas me dijeron, bueno Manuel, ¿por qué no dictas un curso de acero y todo eso? Y yo digo que esto va a ser parte de una secuencia de actividades, pero todo va a ser en función del uso que le tenemos en la vida diaria. No todo el tiempo, bueno, ojalá Dios nos dé, vamos a decir, la oportunidad de participar en un puente, por ejemplo, como el de la imagen, o en un puente mucho más grande, pero para llegar a ese nivel ya tenemos que haber pasado por bastante tiempo por puentes pequeños, por puentes simples, entre comillas, y eso en esa parte es la que yo quiero que ustedes se capaciten y a la vez ustedes puedan decir, sentirse vamos a decir, preparados lo suficiente para afrontar un nuevo reto. Se los digo porque esto fue mi forma de trabajar. Comencé con unos puentes pequeños y después sí pude tomar confianza para tomar unos más especializados, ¿no? Entonces fíjense, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de un puente, tenemos que tener en cuenta si vamos a trabajar con la normativa. Bueno, entonces vamos a ver diseño general y características de ubicación. Eso es el segundo aspecto de este curso, donde por ejemplo todo proyecto estructural, especialmente el de puente, debe estar dividido en dos fases. ¿Por qué en dos fases? Porque una va a depender de la otra. La primera fase, que es la fase de anteproyecto, donde se establecen los parámetros mínimos de la estructura, definiendo la ubicación, el uso, la geometría y posibles soluciones al paso. No todo el tiempo vamos a decir que es un puente en concreto, no todo el tiempo vamos a decir que es estructura metálica, sino que a veces nuestro cliente necesita que con parámetros mínimos nosotros podamos decir cómo va a ser el puente, con qué características va a tener para que se pueda hacer una toma de decisión y allí sí pasar a la fase de proyecto. Pero normalmente nosotros tenemos que hacer una estimación de cómo vamos a plantear la solución del puente, ¿sí? Porque ¿qué pasa? No todos los pasos son iguales. Puede ser un curso de agua, una vía u objeto, ¿sí? En los que debería plantearse posibles soluciones a los problemas que pudieran darse. Estamos hablando ya de lo que es el anteproyecto. Además de solicitar los estudios especiales necesarios para llevar a feliz término el proyecto. ¿Ves? En el caso de que, por ejemplo, fuese un río, ya nosotros empezamos, miren, en esta fase de anteproyecto usted tiene que proporcionarme el estudio hidráulico. No es un río, es un paso a desnivel de una vía. Entonces ya usted dirá, bueno, necesito son los estudios de suelo de este punto y de este punto y de este punto, puntos específicos del paso, y no necesitaría estudio hidráulico, ¿sí? Ahora, cuando pasamos a la parte de proyecto, consiste en realizar todos los análisis y diseños y detalles, no solo del sistema estructural del puente, sino también de establecer el sistema de drenajes, iluminación, seguridad vial y mantenimiento del puente. Y en los casos especiales plantear requerimientos constructivos a seguir en la obra. Eso estamos hablando de, por ejemplo, puentes atirantados, puentes pretensados, que hay que estar en mayores especificaciones de lo que se debería tener en el sitio, ¿sí? Ahora, según lo establecido en el código ASTO LRFD, la sección 2 busca brindar al diseñador los requisitos mínimos sobre luces libres, protección ambiental, estética y estudios geológicos, soluciones económicas, transitabilidad, durabilidad, constructibilidad, inspeccionabilidad y mantenimiento, además de requisitos para instalaciones de drenaje y medidas de autoprotección contra el agua, el hielo y las sales transportadas por el agua. Estos criterios o requerimientos se resumen en, ojo, esta sería la norma ASTO,
Entonces dice, las características de ubicación, usted diría, bueno, hay algunos requisitos generales. Esto ya está en la normativa ASTO, el RFD 2014, creo que es la última que tenemos por ahí. 2017, yo creo que por ahí había salido ya la edición 2017. Entonces, algunos requisitos generales: cruces sobre agua o zonas de inundación. Hay capítulos especiales de todo esto: disposiciones del predio del puente, seguridad del tráfico, luces para la navegación, vertical para el tránsito vial, horizontal para el tráfico vial, cruces ferroviarios. Ahora, cabe destacar que estos son solamente puentes carreteros, no habla de puentes ferroviarios ni nada. El CESE hace unos días, a través del canal de YouTube, me hacían una pregunta sobre si el CCI Bridge nos iba a permitir calcular puentes de ferrocarril. El problema de nosotros con el CCI Bridge vamos a poder hacer el cálculo de un puente, donde el camión de carga nosotros podemos simular que es un ferrocarril, colocándole determinado número de ejes, determinada separación, posición entre punto y punto. Sí se podría hacer, pero en la fase de diseño lo va a trabajar como que si fuera un puente carretera, dejando de un lado, por ejemplo, efectos como las vibraciones de la pieza. Entonces, sí se podría poner, pero no podría ser de la manera estándar. Tendría que hacerse unas pequeñas trampas ahí, ¿no? Que bueno, uno debería verlas en el momento en el que le toque diseñar, ¿sí? Habría que ver los aspectos del ambiente, investigación de las fundaciones, requisitos generales, estudios topográficos, etcétera. Ahora, vamos a ver acá. Fíjate, características de la ubicación son esas: investigación de fundaciones, requisitos generales, estudios topográficos, objetivo de diseño. Cuando nosotros hablamos del objetivo de diseño, hay que brindar seguridad en el puente. Entonces, por lo tanto, hay elementos de protección como barras, barreras, defensas, las cuales nosotros debemos tener bastante claras al momento de utilizar el software, ya que si nosotros decidimos utilizar una defensa como manera de división, como una de estas tienen una carga, y esa carga nosotros debemos incluirla en el cálculo, ¿sí? Entonces, eso nos va a brindar seguridad. Cuando hablamos de servicialidad, estamos hablando de la vida útil del puente, qué durabilidad va a tener, qué tan vamos a decir, inspeccionabilidad, o sea, la propiedad que va a tener ese puente de que se puede inspeccionar. Si usted hace un puente en el cual después que se haga nadie va a poder tener acceso a ese puente para evaluar los neoprenes, para evaluar por ejemplo, en el caso de que el río lo golpee, etcétera, etcétera, con algún elemento, entonces es un puente que también está destinado al fracaso, porque nadie va a poder prestar atención, por lo menos inmediata, de ver el estado del puente, ¿sí? Y eso siempre va a crear problemas en la parte de mantenimiento. Transitabilidad. Cuando hablamos de transitabilidad, bueno, estamos viendo de la probabilidad o cómo se va a hacer el comportamiento sobre la vía del puente. A veces son puentes tan largos en los cuales nosotros vamos a tener que colocar elementos especiales de vialidad para poder permitir un flujo normal dentro de los puentes. Hay puentes que son tan largos que prácticamente tienen, vamos a decir, peajes y sistemas de regulación del tráfico en las entradas y salidas del puente, para que de esta manera se pueda tener acceso a alguna emergencia dentro del puente. Instalaciones para servicios públicos. Muchas veces los puentes están diseñados únicamente para las carreteras y dejamos de un lado que por algún momento, como ese puente está sirviendo de paso entre un punto A y un punto B, posiblemente entre ese punto A y ese punto B se necesite pasar, por ejemplo, una conexión de agua, de una red de agua potable. Entonces vamos a necesitar colocar aspectos o cargas especiales en ese elemento, en ese puente, para poder hacer esa consideración.
Cuando hablamos de las deformaciones, bueno, vamos a ver que en la fase de diseño nosotros podemos tener varios elementos a evaluar dentro de las deformaciones. En algunos casos las cargas de servicios, en algunos otros casos las cargas últimas. Consideraciones de futuro ensanchamiento. Eso es algo que debemos tener bastante en cuenta, porque a veces cuando nosotros nos toca hacer un puente, vemos que el puente hace estrangula o genera un estrangulamiento en la vía. ¿A qué llamo yo eso? Que por ejemplo hay veces que el diseño vial es de una carretera de 4 canales, o sea, 2 canales de derecho y 2 canales izquierdos, pero cuando conseguimos el puente nada más tiene 2 canales. Entonces la gente dice, bueno, este puente ¿por qué quedó tan pequeño? Muchas veces es que el diseño vial ya viene contemplando una ampliación de la vía, pero el presupuesto no da suficiente como para construir el puente específico. Pero entonces, si usted va haciendo el diseño vial y usted dice, bueno, momentáneamente este puente va a tener esos 2 canales, y entonces uno empieza a hacer la transición de la vía al puente mucho antes de llegar a su punto de entrada. Entonces en ese caso ya uno dice, bueno, va a haber una transición entre 4 canales a 2 canales mientras se construye o se amplía el futuro, el puente que ya está, vamos a ampliarlo. Esas son unas cosas que hay que considerar, ya que de eso dependería el diseño de la sección transversal, ¿sí? Constructibilidad. Cuando hablamos de constructibilidad, ingenieros, les voy a decir algo. Hace unos días, ya exactamente 2 semanas, o el día de hoy terminamos de entregar un proyecto para la ciudad de Pichanaki, aquí en el Perú. Entonces, la solución del puente es un puente de 24 metros. La solución más fácil, inmediata, para ese puente, adivinen qué era. Un puente en concreto armado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un puente concreto armado, decimos, bueno, es la solución más económica, es la solución más rápida, es la solución ideal para ese tipo de luz, pero tenemos un problema, la constructibilidad. Nosotros nos contrataron para hacer una reevaluación del sistema de superestructura para cambiar de un puente concreto a un puente metálico. ¿Por qué? Porque es imposible, o las condiciones de construcción en este momento son muy difíciles, ya que ya empezó y entró el periodo de lluvia, y entonces llevar al sitio que está en el medio de la selva, construir ese elemento no va a ser muy fácil, y menos con lluvias, y menos en periodo de lluvia. Elaborar, construir un encofrado para hacer el vaciado de las vigas de concreto tampoco iba a ser nada fácil. Además que tienen un tiempo de ejecución alterado, porque ahora se han comido parte del tiempo de ejecución original y ahora tienen que hacerlo mucho más rápido para hacerlo. Entonces uno dice, ok, ese es el primer paso. Me dice, bueno, Manuel, aquí está el puente, 24 metros, me dan la topografía, me dan los estudios hidráulicos, aquí está el puente. Entonces necesito que ahora en vez de concreto sea acero. Entonces usted dice, ok, perfecto, pero ¿saben qué? Tiene que ir al sitio. Yo tuve que ir al sitio, porque partiendo de eso nosotros decimos, ok, este puente habrá que partirlo en pedazos, va a ser metálico, va a ser pernado, hay la forma de llegar allá, qué grúa cabe para poder hacer el lanzado, qué maquinaria necesitamos, hay espacio suficiente para hacer el trabajo en sitio. O sea, todas esas cosas hay que considerarlas, porque de eso depende el hecho de que el proyecto se construya, y eso evidentemente afectará la economía del proyecto. Así es sencillo, porque a pesar de que el puente concreto, yo les digo una cosa, el puente concreto siempre va a salir más económico. Una solución no mayor a 24 metros, 25 metros, el puente concreto armado siempre va a ganar, ¿sí? Para cargas normales, ¿no? Pero la economía a veces no solamente se refleja en el material, sino en el tiempo de ejecución. Entonces, por ejemplo, fíjense, en el caso de ese puente hay 2 opciones, concreto y acero. En mi caso particular hubiese recomendado que continuaran haciéndolo en concreto,
pese a las condiciones fuertes que hay de obra, porque económicamente siempre va a ser, va a ser mucho más barato construirlo en concreto, pero cuando usted dice, bueno, vamos a hacerlo en acero, lo va a hacer en un tiempo de ejecución más corto. Pero eso nos deja, no sé si lo puse aquí, un punto anterior, no lo tiene. Entonces eso nos va a dejar algo que es el mantenimiento del puente. No es lo mismo que se haga mantenimiento el tiempo en el cual en un ambiente agresivo como en la selva, donde hay constante humedad, donde hay constante lluvia, ese puente va a tener una vida de útil mucho más corta que un puente en concreto, que es una de las principales ventajas que tiene un puente en concreto. Entonces, la hidrología y la hidráulica. Necesitamos todo el emplazamiento, eso quiere decir que necesitamos secciones topográficas, zonas de inundación, si podemos tener algún tipo de imagen satelital también. El análisis hidrológico, que es diferente al análisis hidráulico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos del análisis hidrológico, estamos hablando de lluvias, periodos de lluvia. ¿Qué tanta lluvia es? ¿Cada cuánto cae? ¿Cuántos milímetros hay? Eso es lo que vamos a hacer. Pero cuando ya hablamos de un estudio hidráulico, y es más, hay estudios de hidráulica fluvial, que es donde estudiará el concepto general de puentes, entre eso, de ríos, entre eso es la capacidad que tiene de crecer, o la capacidad que tiene de arrastre, por lo menos en mi universidad, la Universidad de los Andes de Venezuela. Eso es una materia ya que uno la ve al final y es bastante filtro, ¿no? Hay muchas personas que no se pueden graduar por no pasar esa materia. Hay un estudio hidráulico de un puente, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a pedir. No es pedir cualquier cosa, ni saber cuánto es la máxima ni la mínima. No solamente son esas cosas, sino también con un análisis dependiente complementando el estudio hidráulico, te van a saber qué es el material que puede estar en ese río, cuál es la forma, cuál es la capacidad de socavación que tiene el mismo, y eso es extremadamente importante para la ubicación y forma y características del estribo. Entonces, nosotros vamos a poder hacer la estabilidad del curso de agua, inspeccionabilidad, mantenimiento, transitabilidad, instalaciones para servicios públicos. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Todos esos elementos de la parte hidráulica sirven para mejorar estas consideraciones. Constructibilidad, economía y estética del puente. Aquí tenemos una pregunta. Con el estudio hidrológico calculamos los caudales de entrada a la quebrada que contiene el puente, y con el hidráulico calculamos los perfiles de agua, sedimentos, erosión, las pilas, etc. El hidrológico nos va a dar el caudal, como dice el ingeniero Luis José. ¿Cuánta agua captura determinada cuenca? ¿Sí? Y después que esa agua ya ha caído en el suelo, ya pasa a ser parte del estudio hidráulico, que es la capacidad que tiene todos los ríos y todo lo que engloba a la hidráulica del río, pues. Y entre esos tendremos las áreas netas, la velocidad, la pendiente, cómo influyen estos factores en el arrastre, sobre todo en el arrastre y en el material que puede también arrastrar. Ok. Drenaje en carretera. Hace unos meses dicté un curso de puente en una ciudad, no voy a decir cuál, tampoco voy a decir el país, en el que los ingenieros que venían desarrollando proyectos desde hace mucho tiempo me discutían el hecho de que en los puentes no había sistemas de hidráulicos, o sea, de drenaje, corrijo. Entonces yo les hacía referencia a que hay
puentes en los que uno tiene que colocar este sistema de brocales, porque de alguna manera usted tiene que evitar que haya agua dentro del puente. Usted tiene que drenar eso. Es más, les decía que había elementos como defensas, en las que tenían entradas o salidas, pudiese ser de agua. Miren, aquí hay una, 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 para evitar que se acumulara el agua sobre el puente. Recuerden que el puente es una extensión de la carretera, y si el mismo tiene zonas de inundación en la carretera, son zonas de alta peligrosidad. Entonces ellos me discutían el hecho, y decían, no, el puente, suponiendo que usted tuviera aquí un puente, el puente solamente lleva unos agujeros por donde el agua sale. No, eso no es nada más un agujero. Esos agujeros que están allí son una serie de alcantarillado que de alguna forma deben ser llevadas a un sitio. Fíjense cómo aquí se muestra cómo a través de tuberías el agua que está en el puente caerá a un sistema mayor para poder drenar el puente. Y así, tal cual como se hace un diseño vial, nosotros en un diseño vial que decimos, bueno, nosotros estimamos un área neta. A esa área neta le agregamos, lo multiplicamos por ¿qué cosa? La cantidad de milímetros de agua que queremos que esperamos que caiga en una tormenta, y vamos a tener un caudal, y suponemos, bueno, este caudal va a ser tanto para la izquierda, tanto para la derecha, y cada cuántos metros. Entonces usted dice, bueno, en 200 metros ya deberíamos poner un primer drenaje, porque el problema es que en los puentes, bueno, un puente de 20 metros, todavía un puente de metros debe tener sus drenajes. Hay puentes a veces de 4, de 6, de 8 metros, que posiblemente no necesite un sistema de drenaje general, como les estoy diciendo, pues una abertura que le permita llegar. Pero siempre va, por ejemplo, necesita un brocal, una cuneta, para que se canalice el agua que está en el puente, ¿sí? Por eso es que necesariamente el puente no va a tener pendiente cero. Un puente de pendiente cero es un puente que usted no consideró que nunca le iba a llover. Algunos casos puede ser que aplique, pero otros no. ¿Sí? Entonces, ¿qué se requiere para predimensionar un puente? Si se quiere establecer una serie de pasos a seguir en el diseño de un puente, iniciaríamos con hacernos la primera pregunta, es ¿dónde está ubicado? Longitud y ancho del puente, o sea, la sección transversal. ¿Qué uso va a tener el puente? Material en el que se prefiere construir y tiempo de vida útil. Todas esas 5 preguntas están englobadas, estamos así compenetradas unas con las otras. Y teniendo en cuenta estas interrogantes, se podrá establecer no solo un diseño óptimo, sino que se consideran los factores económicos, que muchas veces son despreciados por los diseñadores, ya que plantean soluciones no son viables económicamente, sino que hasta constructivamente. Entiéndase que los costos asociados al puente no son solo los directamente relacionados a su construcción, sino a lo largo de la vida útil del puente. Es lo que les estaba diciendo. A nuestros clientes, nosotros nos contratan para que hagamos un cambio de proyecto de concreto a un proyecto metálico. Ok, ¿cuál es nuestro deber como diseñador? Indicarles al cliente, mira, ok, yo te voy a hacer el cambio, tú me estás contratando para hacer eso. Pero, y ahí viene el primer pero, yo recomendaría que se siguiera haciendo en concreto. Bueno, el cliente puede decir, no, pero es que tengo un problema de ejecución de obra y a la final tengo que hacerlo en concreto, así, en acero, porque viene una crecida, viene una cosecha, tengo que sacar eso de allí y no me va a dar tiempo de ejecución. Y ahí sí le voy a dar la razón, porque una estructura de concreto tiene que llevar, va a llevar mucho más tiempo de ejecución que una metálica. Entonces usted dice, ok, está bien, lo vamos a hacer metálico, pero también téngase en cuenta que ahí empieza está ubicado en una zona donde el ambiente es muy agresivo y va a estar constantemente dañando y va a haber que hacer el mantenimiento al puente. La longitud y el ancho del puente, bueno, es un puente de 24 metros y tiene un ancho pequeño, porque es un puente, vamos a decir,
para brindar servicio o acceso a dos poblados, pero el tráfico por allí es bajo. ¿Cuál es el uso del mismo? Entonces es importante que ustedes entiendan cuál es el uso que va a tener ese puente, porque dependiendo de eso usted va a tener que tener un camión de diseño específico. Si usted va a decir que no, mire, yo quiero comunicar dos poblados, ajá, entonces usted dice, bueno, entre dos poblados en algún momento alguien puede estar llevando alimentos o sacando alimentos de esa zona. Por lo tanto, usted dirá, bueno, ¿cuál es el camión que normalmente circula? Para eso usted tendrá que ir al sitio y preguntar y establecer esos parámetros. Decir, bueno, aquí el camión que normalmente circula es un 750, pues. Entonces usted dice, bueno, la capacidad máxima de carga es esta. Y entonces usted podrá hacer un aumento en la sección en las consideraciones del diseño de ese puente. Materiales que se prefiere construir, es lo que les diga el cliente, prefiere de una manera que de la otra, y explicarle que el tiempo de la vida útil del puente se va a ver reducida si usted no toma alguna de las recomendaciones que estamos dando. Ahora fíjense, en mi opinión muy personal, los puentes son la esencia de la estética de la ingeniería. Pueden existir edificios, estadios, presas, todo lo que ustedes quieran, pero ninguno podrá igualar a un puente. Eso sí, yo lo siento de esa manera, no sé cómo lo ven ustedes. Yo he estado en ejecución de obras de estructuras, edificaciones, he participado en los proyectos, he participado en la obra, pero nunca va a ser como un puente. Es un elemento de conexión, es algo que va a estar funcionando, hay muchas veces que quedarán ignorados, pero cada vez que las personas pasan a través de ese sitio y que el puente funcione gracias a usted, muy bien. Algunos pueden ser funcionales y también ser un poco atractivos y seguros, que es lo que nosotros procuraríamos tener bien, bastante en cuenta. Entonces, para el predimensionado del puente, ¿y por qué toco este tipo de aspecto primero? Antes de que nos entremos a cualquier software de cálculo, ya nosotros debemos tener establecido cómo va a ser nuestro puente, para que de esta manera nosotros podamos trabajar mucho más rápido dentro del proyecto. Entonces nosotros diremos, bueno, mire, el proyecto, mientras menos vuelta yo le dé, mucho mejor, porque va a ser mucho más eficiente su cálculo y el tiempo de entrega. Entonces decimos, la ubicación del puente nos permitirá establecer parámetros como la luz o luces del puente, porque puede ser varios tramos. En el caso que requiera múltiples tramos, ya sea por factores geológicos, hidráulicos, económicos, etcétera, además de la pendiente y forma del puente también es parte fundamental. ¿Qué cosa? Además, la pendiente y la forma del puente también son fundamentales en el diseño de la primera fase. ¿Sí? Ahora, la longitud y forma del puente, la cual es recomendable en lo posible linealizarse, los puentes de linealizarse. O sea, un puente realmente con una viga curva, eso no va a existir. Normalmente son líneas rectas que se irán formando y lo que va a tener la forma curva es el tablero. ¿Sí? Ahora aquí venimos. Debido a que aquellos no cuentan con características, tienden a presentar consideraciones especiales de análisis y diseño. Además, los factores constitutivos, por lo cual se debe trabajar de mano con el ingeniero calculista y evitar ese tipo de problemas, especialmente la ubicación del puente en curvas verticales y horizontales. Hay que estar muy atento con eso, porque muchas veces el ingeniero vial empieza a diseñar su vía, atraviesa el paso del puente y se le olvidan algunos aspectos de que la estructura debe cumplir para que ese diseño quede en ese sitio que lo está planteando. A veces uno dice, mira, no lo puedes poner. Entonces empieza el problema, ¿no? Y solo permitir donde la estructura sea solución posible. Ok. En el ingeniero del libro del ingeniero Eduardo Arnal, se lo recomiendo, un libro de un ingeniero venezolano bastante conocido. El libro se llama Lecciones de Puente. Se establece o plantea una serie de sugerencias de acuerdo a la luz del puente y el tipo que debe adoptarse, que permitirá también tener una idea de qué solución puede presentarse a nivel de anteproyecto. Este cuadro, que es este que estamos viendo acá, fíjense que me habla elección del tipo de puente según su abertura. Entonces fíjense que nosotros acá tenemos puentes desde los 3 metros. Fíjense, entonces habla puentes isostáticos, puentes hiperestáticos. Entonces fíjense que habla losa llena, que es esta. Puentes de losa llena es un puente
que pudiese ser permitido hasta unos 6 metros de luz. Una losa llena simplemente costará de un tablero sin viga. Posiblemente esas losas siempre tienen como unos 30 a 35 centímetros de espesor, solamente para tramos entre los 3 y 6 metros de longitud. Cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, losas entre 6 y 10 metros, nosotros podemos utilizar losas aligeradas, tal cual como usamos en edificaciones, pero allí mejoraríamos la calidad del concreto, hay que incorporar unos elementos de acero, pero pudiese ser una solución. Y después tenemos las soluciones más eficientes, que son, por ejemplo, poner las vigas y vigas ubicación. Acerca de las vigas laterales, es como que si estuviéramos haciendo un puente, vamos a decir, de tablero superior, inferior, un puente metálico. Y ese nos va a permitir a nosotros agarrar un poco más de luz, porque vamos a poder darle inercia, ¿sí? Los otros puentes normalmente o trabajamos con vigas apoyadas sobre la losa o la losa de manera individual. Pero si nosotros logramos disminuir, que ya por la luz no podemos generar, vamos a decir, una losa muy gruesa o poner vigas muy altas, porque el puente, el nivel de aguas máximas del río junto con el nivel inferior de vigas estaría muy expuesto a ser golpeado. Lo que llamamos el gálibo del puente estaría expuesto. Entonces nosotros podemos usar uno de esos tipos de puentes en los cuales las losas, las vigas, los sistemas estructurales principales a flexión estarían sobre el tablero, sí, y pudiese estamos generando una sección de diferente, ¿no? Ok. Otro aspecto que podemos tener acá es lo que ya nosotros conocemos como vigas T. Y fíjense que, y hablan de unas vigas cajón. Esas vigas cajón no están dentro de este análisis porque son un poco más, vamos a decir, específicas. Por allí hay un curso específico que el ingeniero Jorge Cabanilla sacó sobre los puentes en vigas cajón, pero son puentes que, a pesar de que son soluciones entre 20 y 30 metros, a veces son un poco de soluciones mucho más complejas. ¿Por qué? Porque necesita que usted haga un encofrado especial para esas vigas. Entonces, ahora, lo que sí les sé decir, que por ejemplo para un puente de 20 y 30 metros hay soluciones mucho más económicas y mucho más rápidas. Por ejemplo, fíjense, una sección variable metálica, ¿sí? Entre 20 y 30 metros podemos poner una sección de metálica o una sección de T continua, ¿sí? También es fácil, bueno, aquí no aparece soluciones pretensadas. Una solución pretensada pudiese ser hasta esta longitud o un poco más. Eso se puede hacer. Entonces siempre va a venir dependiendo del caso del profesional y de lo que se tenga en el contrato. Ahora nosotros vamos a verificar, vamos a incorporar ese par de puentes. Vamos a hacer primeramente un puente pequeño, que lo podemos hacer de unos 6 metros. Vamos a hacerlo de unos 4 metros, la medida 4 o 5 metros. Vamos a hacerlo de 5 metros porque es la solución, por ejemplo, para la losa llena, ¿sí? Es un puente que posteriormente haríamos uno de 20 y tantos metros, pero dentro de las vigas T. Por ejemplo, hay ingenieros conocidos míos que tienen bastante experiencia en la parte de puente y ellos me han expresado que, por ejemplo, ellos han trabajado vigas de concreto armado hasta 29 metros, casi llegando, corrijo, hasta los 29 metros, casi llegando a 30 metros. Ellos me decían que pudiese ser hasta 30 metros. El problema es la altura de la viga. Se hace tan grande que para construirla, encofrarla, sostenerla previamente, debe haber características, por ejemplo, que si es un río, el río permita poner algún tipo de encofrado en la parte metálica, un tipo de apoyo en la parte inferior. O sea, se pudiese hacer, pero se vuelve a ser un poco impráctico en el hecho de construirlo, ¿no? Entonces fíjense, cuando nosotros vayamos a el capítulo del ASTO y busquen la tabla 2.52631, él habla de unas características, por ejemplo, de altura mínima, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una losa con armadura principal paralela al tráfico, nosotros podemos hablar de tramos simples y tramos continuos. Primeramente vamos a hablar de un tramo simple, ¿sí? Entonces nosotros diríamos, bueno, ok, S, fíjense lo que dice profundidad mínima, incluyendo el tablero. Si se utilizan los elementos de profundidad variable, estos valores se pueden ajustar de acuerdo al cambio de rigidez. Cuando hablamos, miren, fíjense las soluciones. Para vigas losas sería 1 por S más 3000 entre 30. Ese 3000 es porque ya está trabajando en milímetros, ¿no? Ahora, profundidad mínima, esa es la altura mínima. ¿Dónde está? ¿Quién es ese? Esa es la separación que queremos dar entre las barras. Para que nosotros podamos decir, bueno, la separación a tantas veces separado, vamos a poner tanto altura de espeso. Por ejemplo, si aquí nosotros decimos, bueno, la losa con armadura principal 1,2 por una separación de cuánto. Entonces usted dice, bueno, vamos a separarla, la armadura, vamos a separarla acá 300 milímetros, serían 3300 por 1200 entre 30 y eso nos daría el valor de espesor aproximado. En el caso de las vigas T, que es la que vamos a hacer, que son vigas compuestas, o sea, la T se forma con la parte superior de la losa, nosotros podemos estar hablando de 0.070 de la luz. Si tenemos, por ejemplo, 20 metros, sería 0.070 metros de la luz del puente. Entonces estaríamos determinando que 0.70 por 0.07, ¿no? 0.07 por, vamos a decir, 20 metros. 0.07 por 20 daría una altura aproximada de 1,40. Entonces fíjense lo que les estaba diciendo. El libro del ingeniero Arnal decía y daba una referencia hasta los, vamos a suponer 25 metros. Entonces, cuando usted tiene 0.07 por 25 metros, la altura de la viga se vuelve 1,75. Acá, si usted la luz es de 25 metros, entonces 25 metros por esta longitud, o sea, daría 1,75 metros de altura de la viga. Entonces allí es cuando la cosa se comienza a complicar. Porque encofrar algo a 1,75 m y dependiendo de la altura donde esté ese puente, entonces usted lo dice, hey, tengo que pensar, tengo que construir un falso puente, un sistema de andamiaje, pero no va a ser tan fácil. ¿Ve? No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahora. Entonces fíjense, los puentes siempre vamos a tener varias secciones transversales. Cuando ustedes les toca hacer su, vamos a decir, su plano, van a conseguirse con la sección de estructura típica, o sea, la sección básica del puente, la estructural, y después vamos a estar hablando de la sección estructural en los apoyos, donde debemos estar expresando el sitio donde vamos a estar colocando el diafragma. Recuerden que el diafragma el diafragma o rigidizador del puente es aquel que nos va a permitir que todas las vigas trabajen en conjunto y a su vez también le van a brindar rigidez a todo el tablero. Ahora, otra de las funciones que tiene, además de hacer la función estructural, es la de función de mantenimiento. Les recomiendo que coloquen apoyos sobre los apoyos, un elemento de rigidización, porque cualquier momento en el que usted tenga que levantar el puente para hacer un cambio de patines, o sea, de apoyos, etcétera, etcétera, entonces usted puede decir, mira, vamos a apoyarnos en utilizar un gato hidráulico y levantar el puente. Así de simple. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Ok. Entonces, vamos a pasar. La norma ASTO divide los grupos de cargas en dos tipos.
las cargas permanentes y las cargas transitorias. En las cargas permanentes, fíjense que me está hablando de lo que llaman DD, fricción negativa. La fricción negativa es aquella que se produce cuando el vehículo arranca dentro del puente. No sé si se han dado cuenta, muchas veces en las estaciones de servicio, bueno, en Venezuela le llamamos las bombas de gasolina, aquí en Perú ya sé que le dicen grifo. Fíjense que allí en esos elementos, en esas estructuras, siempre ponen una base de concreto. O también fíjense en lo que llamamos los reductores de velocidad, cuando hay algún tipo de peaje, algún tipo de alcabala que requiera que se pare el vehículo, siempre la losa debe ser de concreto. Porque ¿qué pasa? Cuando no se hace de concreto, sino que se hace de asfalto, empieza a ocurrir algo que se llama fricción negativa. Y la fricción negativa es que cada vez que el vehículo que se ha estacionado trata de arrancar, de acelerar, genera que haya una deformación, una fuerza aplicada sobre el tablero o sobre la carpeta de asfalto, y eso genera una deformación sobre el mismo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos fricción negativa o downdraft. Cuando hablamos de peso propio de los elementos estructurales, el software ya de manera automatizada, todos aquellos elementos que hayamos definido como vigas principales, diafragma, losa, estribo, todo lo que se esté dibujado dentro del software, él va a considerar el peso propio automáticamente, ya que él sabrá cuál es el volumen del elemento y el material y su peso específico para poderlo multiplicar. Ahora, yo recomiendo que los elementos estructurales queden solamente en ese grupo, y los elementos no estructurales que forman parte del peso propio del puente, por ejemplo como defensas, veredas, sistemas de protección, algún servicio público que esté dentro del puente, por ejemplo luminaria, tuberías, las tuberías de drenaje, todo eso debe ser considerado como un peso propio, pero adicional, ¿no? Separar de lo que es el peso propio de la estructura de elementos estructurales, de sus elementos estructurales, de los no estructurales. Ahora, fíjense, existe peso propio de la superficie de rodamiento e instalaciones para servicio público. ¿Ves? Hay una subclasificación. Empuje horizontal del suelo es una carga permanente sobre el sistema de apoyo, ¿no? Del sistema de infraestructura. El EL es el tensiones residuales acumuladas resultantes del proceso constructivo, incluyendo las fuerzas secundarias del posttensado. Es un sistema que normalmente se aplica para vigas pretensadas. Sobrecargas del suelo, eso es importante también. Y presión vertical del peso propio del suelo de relleno. Eso es algo que también cuando hagamos el cálculo. Ahora, ¿quiénes son las cargas transitorias? Por ejemplo, una fuerza de frenado de los vehículos. Es un vehículo que frene dentro del puente debido a algún caso. Fuerza centrífuga de los vehículos, ¿no? Fíjense que cuando nosotros tenemos un vehículo, nosotros entendemos, por ejemplo, en curva, el puente en curva tiene una característica especial, y es que el vehículo va a buscar salirse. La fuerza centrípeta, que es la que hace que el vehículo no salga, va a generar vamos a decir, una fuerza en respuesta a esta centrífuga, que es el vehículo agarrando, por ejemplo, a alta velocidad la curva, en la cual la fricción va a evitar que el vehículo se cambie de canal y prácticamente choque. Al menos si va en altura, en exceso de velocidad, puede haber un deslizamiento de esto. Pues eso se podría considerar. La fluencia lenta, fuerza de colisión de un vehículo, fuerza de colisión de una embarcación, sismo, fricción, cargas de viento, son todos casos de carga, los cuales nosotros vamos a utilizar para evaluar las condiciones del puente. Las acciones de carga por sí solas no representan de manera individual el uso permanente o transitorio del puente, ¿sí? Entonces, sobre la carga, por lo tanto, se hace necesaria aplicación de métodos numéricos y estadísticos que permitan representar los diferentes eventos posibles. A este tipo de análisis se le conoce como confiabilidad estructural, y de allí nacen
todos los factores de carga y de resistencia que encontramos comúnmente en todas las combinaciones de carga de la ingeniería. Por ejemplo, eso de 1.4, la carga muerta, que nosotros conocemos para todas las edificaciones, simplemente es un aumento del 40% del peso propio de la estructura, de elementos estructurales y los elementos no estructurales, como una probabilidad de ocurrencia de mayoración de carga. En los casos de puentes, nosotros no hablamos de, vamos a decir, de combinaciones de cargas como tal. Nosotros vamos a hablar de lo que nosotros decimos es de estados límites. Los estados límites para las edificaciones, para los puentes, son 4. El estado límite de resistencia, el cual son 5 niveles de resistencia, que después lo vamos a ver a cuáles corresponde. Algunos serán para puentes simples, otros para pesados, otros específicamente para metálicos. Pero el estado límite de resistencia es el estado límite que me garantiza la estabilidad estructural del puente. El puente no va a fallar. Si no falla por el estado límite de resistencia, no va a fallar por los otros métodos, porque el límite de resistencia es el encargado de decir cuál es el tamaño y forma que debe llevar el elemento estructural principal y secundario del puente para que éste no falle, ¿sí? Después nos podemos conseguir el estado límite correspondiente a eventos extremos. Hay eventos extremos 1, eventos extremos 2. En estos casos estaría hablando uno netamente de la parte sísmica que va a estar atacando al puente, y el otro del caso de vientos extremos, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de estados límites de servicio, nosotros podemos decir, ok, el puente puede ser que no caiga, pero que se flecte se puede llegar a flectar lo suficiente, tanto que no va a permitir que transite los vehículos. Entonces nosotros tenemos que, vamos a decir, asociar, decir, ok, vamos a aplicar el estado límite de resistencia para que el puente no caiga, pero cuando nosotros chequemos las flechas, lo haremos con cargas de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que el puente, a pesar de que sea estable, tenga flechas excesivas, porque una flecha excesiva es un agrietamiento en el elemento, etcétera, 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 que nos va a poner en riesgo el uso del puente. Y hay un estado límite adicional, que es el estado límite de fatiga y fractura, con un único caso, que es donde nosotros vamos a evaluar el efecto que tiene, por ejemplo, cargas repetidas en puentes como el puente pretensado, donde esa guaya que está dentro, o ese tensor que está dentro de las vigas, tiende a fluir por fatiga. Por el uso constante del puente, eso se va elongando, 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 hasta que llega un momento que llega a su máxima y el puente necesitará algún tipo de reparación. Entonces fíjense, allí está la explicación de lo que es el caso de resistencia 1. Fíjense, combinación de cargas básicas que representa el uso vehículo normal del puente sin el viento. Resistencia 2, combinación de cargas de uso normal del puente con circulación restringida. Fíjense, allí va explicando cada caso de esto. Cuando nosotros vayamos a incluir el caso de carga dentro del software, nosotros haremos un repaso de esto para nosotros decir, bueno, mira, el caso de carga que tengo que escoger es este. Resistencia 1, resistencia 2, servicio 1, y eso es mejor verlo cuando hagamos el análisis del puente. Ojo, esta presentación yo se las voy a hacer llegar en PDF para que ustedes lo tengan siempre como material de apoyo. Cuando ustedes vayan a presentar una oferta, o vamos a empezar a trabajar un puente y vayan a empezar el predimensionado, uno de los aspectos importantes que hacen es esto, porque fíjense que hay un caso de carga, vamos a ver aquí. Fíjense el evento extremo 1. Dice, incluye sí. Y el evento extremo 2, combinaciones de carga que incluyen carga de hielo, colisión de embarcaciones y vehículos y ciertos eventos hidráulicos con una sobrecarga reducida. Ahora, ¿qué pasa? Como usted es el diseñador, usted dice, mire, ese puente va a estar en una zona sísmica importante, sí. Entonces usaríamos el evento extremo 1. Ahora, ese río que usted va a pasar sobre ese puente va a llevar hielo. Pudiese ser el caso. Sí, puede tener, está sujeto a aguas congeladas, está en una zona sísmica, pero en una época del año ese río se congela. No se congela. El río es navegable. Si el río no es navegable, lo más seguro es que nunca colisione un barco en él. ¿Por qué? Porque no circulan barcos.
Y cuando hablamos de barco, estamos hablando de un barco lo suficientemente grande que para, como para que choque el puente y lo tumbe. No me van a decir, no, es que por ahí de vez en cuando pasa alguien en una lancha, en un bote pequeño, así se no, eso es una, vamos a decir, eso es como que si chocara un insecto contra el parabrisas de un vehículo a alta velocidad. El puente va a estar ahí, choque lo que choque pequeño, para que no le va a hacer nada. Tenemos que pensar en embarcaciones grandes o vehículos. Si no es un puente que sobrepase un río, sino que sobrepase un paso a desnivel, tienen que pensar que puede chocar algún apoyo, pudiese ser golpeado por algún vehículo descontrolado. Eso existe una gran posibilidad de eso, ¿no? Ahora, aquí, este es el caso de las combinaciones. Fíjense que habla de resistencia 1, 2 y 3. Y acá está expresando los casos de carga. Y cuando están aquí, fíjense que tiene un factor. Este factor es porque gamma P tiene una condición máxima con su factor máximo y uno mínimo con un factor mínimo. Entonces, por ejemplo, el DC, cuando hace la combinación con DC, vamos aquí atrás un momento, combinación con DC, puede tener un valor máximo acá y un valor mínimo, lo que haría que tuviera dos valores. Después tendrá otros casos de carga multiplicados por 1,75, entonces más 1,75 y pudieran ser cualquiera de estos casos, más WA, empujes, ¿ves? Más fricción, y así se irá construyendo toda la combinación. Y puede haber permutaciones, ¿no? De este con este, 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 y después así sucesivamente, unos por cada uno. ¿Ven? Por eso es que las combinaciones van a ser mucho más tediosas de hacerla. Lo bueno es que el software, usted le dirá, mire, yo quiero el caso de resistencia 1 de esto con esto, y él va a generar todos los combos referentes a ese caso de carga. Fíjense lo que les decía. El gamma P, que está acá, hay un gamma GT, gamma GC, y entonces fíjense que el gamma P, que es este que está acá, que está en la tabla, 34.1, habla de valores máximos y mínimos. Entonces pudiésemos tener un combo de 1.25. ¿Dónde estoy? Okay. De 1.25 CP, DD, creo que era DD, más etcétera, 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 pero también pudiésemos tener uno de 0.90 de DD, más este es el valor máximo y el valor mínimo de el cálculo. Fíjense que para la fricción negativa hay un máximo de 1.80 y un mínimo de 0.45. Eso es algo que cuando nosotros generemos las combinaciones de carga debemos tener en cuenta. Fíjense, densidades y características del material. Es esencial que manejemos los valores básicos de los pesos específicos de los materiales que vamos a usar en el puente, ya que en base a este es que se va a calcular las deformaciones y el peso propio del mismo. El caso del concreto ya no lo vamos a calcular de la misma manera como lo calculamos para edificaciones. Ahora vamos a utilizar la forma normalizada de la ASTO, donde vamos a poder saber el peso, el F'C, y el peso del elemento de concreto va a variar en función del material utilizado. Ahora fíjense que allí me habla también de las arenas, el peso específico de las arenas, de las arcillas. Eso es importante conocer el peso propio de muchos materiales de suelo, porque eso es lo que vamos a usar posiblemente de relleno y vamos a decir de peso para ayudar a los elementos de infraestructura como los estribos. Ajá, fíjense acá, los concretos pueden variar de acuerdo a las capacidades y las resistencias que queramos. En el caso de las ASTOS, clasifica los concretos A, B, C, P, S y AE. Fíjense que allí usted va a leer, bueno, mire, si es para zapatas, pedestales, pilares, circulares masivos o muro de gravedad, use concreto tipo B. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque dentro del software también tenemos una gran cantidad de bases de datos donde vamos a poder extraer ya ciertas resistencias de concreto.
Y por eso nosotros tendríamos que saber estas especificaciones para saber cuál es el concreto exactamente que vamos a usar. En edificaciones estamos acostumbrados a que un concreto común puede ser 210, pero en un puente no deberíamos estar manejando resistencias menores a unos 280 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que ahí dice, se utilizará concreto de densidad normal, en caso de contrario requerirá aprobación. Y a los 28 días no debe ser menor a 160 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense, una estructura de 160 kilos por centímetro cuadrado, no estaríamos hablando de la superestructura, pudiésemos estar hablando de la infraestructura. ¿Por qué? Porque un muro de concreto, un estribo, normalmente puede tener la pura pantalla de muro unos 50 centímetros de espesor. Y entonces cuando ya usted diseñe, empuje, le va a poner el acero, etcétera, etcétera, pero el concreto es tan voluminoso y va a seguir pesando los mismos 4200 que no hace falta que este concreto sea de alta resistencia. Pero en el caso de un elemento de flexión como una viga pretensada, la resistencia pudiese estar por encima de los 500 kilos por centímetro cuadrado. Pero fíjense, en caso de elemento perfecto no se utiliza concreto de una resistencia menor a 280. Yo he usado en algunos puentes resistencias de 250, pero cuando usted usa una resistencia de 250 hace que el elemento estructural sea más voluminoso, sea más grande, tenga que ser más grande. Entonces va a depender de las condiciones que usted haya visto del sitio en obra, donde usted dice, mira, si aquí fácilmente me puede llegar un camión premezclado con 280 kilos por centímetro cuadrado, asegurada de resistencia, y usted pone eso. Pero si usted ve que se va a vaciar en sitio, que se va a alcanzar 280 kilos por centímetro cuadrado, va a ser bastante difícil. Y deberían, bueno, yo proyectaría 280, pongo en el plano, en el proyecto 280, pero calcularía con un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado para estar seguro. ¿Y cómo voy a estar seguro? ¿Cómo voy a saber yo que tendré que hacer esa pequeña trampa? Porque le voy a decir al constructor, yo quiero una resistencia de 280. Si ya yo fui al sitio y vi las condiciones del sitio, voy a decir, epa, él nunca va a alcanzar 250. Mire, para que alcance 250 kilos por centímetro, 250 ya es difícil. Y si usted le pone en el proyecto que va a poner 280, en un sitio donde usted sabe que va a mezclar casi que manualmente, porque no le va a llegar un premezclado, sino que a punta de arena, a punta de palas y carretillas, es que va a sacar la cuenta del volumen. Eso quiere decir que no van a lograr obtener esa resistencia. Y como es preferible cuidarse de eso, es mejor sobre decirle que se calculó con 280, aun cuando haya sido probado o calculado con un concreto 250. Esa es mi recomendación, ingeniero. Yo a veces hago mi cálculo con 280, verifico todas mis flechas, hago todo mi cálculo, lo justifico y después posteriormente le cambio la resistencia del concreto y hago mi cálculo nuevamente. Si tengo que agrandar o redimensionar algún elemento, lo hago. Calculo con un concreto inferior y les proyecto con uno superior. ¿Por qué? Porque posiblemente no lleguen a los 280 y así yo estaría seguro de eso. Recuerden que hay veces gente que miente, ¿no? Aquí me dice, ingeniero, una pregunta, ¿cuál es el valor mínimo que se puede considerar en los estribos de los puentes o el mismo que el de la losa? No, el estribo del puente, él nunca, el puente le va a fallar por flexión. ¿Por qué? Porque va a tener mucho acero, es un muro. Así de simple. Y ese muro también se va a ayudar a que tenga tierra. Si el muro falla por flexión, o sea, que se haya doblado, que se haya partido, es porque estuvo mal diseñado. Eso estamos claros. Pero ¿qué pasa? Normalmente un muro, que es un estribo, va a fallar por volcamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted darle a un muro? Estabilidad por peso. Entonces, no importa si, fíjense que el concreto les dice ahí de 160 kilos por centímetro cuadrado como mínimo de resistencia. ¿Por qué? Porque él no va a necesitar compresión. ¿Qué es lo que ocurre con un muro? Cuando usted tenga el muro, y usted tenga este muro acá, vamos a poner aquí el dibujito, un muro, vamos a suponer que tenga aquí un dentellón, aquí va a tener esto acá. Entonces usted dice, bueno, que aquí tengo tierra, aquí tengo el otro terreno, y vamos a suponer que aquí vamos a hacer una muesca y aquí vamos a poner la viga. La viga va a ser aquí. ¿Qué pasa? El cortante que se generará por acción de las cargas de la viga va a ser absorbido por todo el largo del muro.
Eso quiere decir que por corte esta viga no va a hacer fallar a este muro. No. Entonces, ¿qué pasa? Tendrá que atravesar toda la altura del muro y ahí diríamos, no, el corte se va a ver disipado porque no tenemos una resistencia completa. Además que aquí 160 kilos por centímetro cuadrado en el apoyo va a ser bastante la capacidad. Ahora, la otra condición es que en una viga nosotros no vamos a poner posiblemente una sola viga, sino que tendríamos varias vigas. Entonces las cargas del puente sobre el estribo se van a ver distribuidas en distintos puntos. ¿Ven? Entonces no estaríamos utilizando normalmente eso, no necesitamos en ese elemento un concreto de mejor calidad. Pudiese usted, por ejemplo, un concreto de un muro, yo consideraría por lo menos unos 210 a 250 kilos por centímetro cuadrado. Eso va a depender de si ese muro va a estar expuesto al agua o no. Si está expuesto al agua o tiene alta probabilidad que el nivel del agua suba y esté en contacto con el puente, con el estribo del puente, yo recomendaría que usaran una resistencia de 250 kilos, entre 210 y 250, no menos de esa. Yo he visto estribos que los han diseñado hasta con 180 kilos por centímetro cuadrado, pero un concreto de 210 a 250 es un concreto que no va a necesitar esa resistencia, pero la preparación de una mezcla para alcanzar esa resistencia disminuirá la cantidad de espacios vacíos que, si el puente llega a estar en contacto con el agua, sustituirá ese espacio vacío ¿por quién? Por agua. ¿Qué pasa cuando el agua entra en contacto con el concreto? Bueno, el concreto sigue ganando resistencia, pero si es concreto armado, degrada el acero de refuerzo y con eso eso sí debilitaría fuertemente el muro. Entonces, la superestructura, que estaríamos hablando de tablero, ahí sí les digo, si es un puente en concreto, deberían, por ejemplo, solicitar como mínimo un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado. No deberían diseñar con algo inferior a eso. Recomendaría mejor si tienen las condiciones de obra para que puedan garantizar un concreto, por ejemplo, de 280, 300 kilos por centímetro cuadrado, sería mucho mejor, porque eso haría que disminuyera la sección transversal de los elementos. ¿Sí? Aquí tendríamos una forma de hacer las relaciones de agua-cemento de acuerdo a los metros cúbicos para generar determinados tipos de concreto. Esto lo tomé yo del manual de puente del ICG, un libro bastante bueno aquí en el Perú, que hace tiempo que lo compré. Me va a permitir tener, vamos a decir, una idea de cuál es el diseño de mezcla que debo obtener para tener distintos tipos de concretos y sus resistencias. Entonces, el concreto es definitivamente el módulo de elasticidad el que va a predominar, y entonces aquí tendríamos una ecuación para hallar el módulo de elasticidad de 0.043 del gamma del concreto elevado a la 1.5 a raíz del F'(0). ¿Sí? Eso lo vamos a ver en una hojita de cálculo. A todos les recomiendo, ingenieros, hay muchas cosas que nosotros vamos a ver acá y están previamente, vamos a decir, las ecuaciones están en una hoja de Excel. Yo se las puedo prestar, se las puedo proporcionar, pero mi recomendación como profesional es que ustedes mismos hagan sus hojas de Excel. ¿Por qué? Porque ustedes mismos van a ir adaptándolas a cómo lo hicieron y ustedes van a saber de dónde sale ese número. Por lo menos yo puedo agarrar una hoja de Excel de alguno de ustedes y decir, bueno, ok, este es el valor y voy poniendo y saco la cuenta, pero no voy a tener la certeza de que esos valores están correctos hasta que el momento en que yo revise o haga es manual, la parte manual. Por eso les digo, cada quien debería hacer su hoja de Excel, es mi recomendación. Las características del módulo de Poisson son las normales. Normalmente consideremos un valor de 0,2 para elementos en concreto. Módulo de ruptura, fíjense que nosotros siempre decimos que el concreto no tiene capacidad, o sea, tiene mira, fíjense que el valor de la ruptura es de 0,63, un 63% de la raíz de la resistencia del concreto es lo que evita la ruptura. Por eso es que siempre tenemos que reforzar con acero. Y la resistencia a la tracción, a pesar de que en algún momento decimos que no tiene,
consideramos nula la resistencia a la tracción del elemento de concreto y se la dejamos netamente al acero que aguante la tracción, el concreto realmente sí aguanta un pequeño porcentaje, alrededor del 10% de su resistencia máxima, de la capacidad de tracción. Por eso es que debemos tener en cuenta algunos de los manuales y consideraciones y ensayos que provee, vamos a decir, que recomienda la normativa ASTO. El acero de refuerzo. Vamos a tener acero de refuerzo de barras. Normalmente son barras que están por encima de los 4200 kilos por centímetro cuadrado de FY. Son las barras que utilizaríamos en la mayoría, bueno, en nuestro curso. Es el acero que vamos a utilizar, no hay otro. A pesar de que hay unos de menor resistencia, no lo recomiendo, porque eso puede acarrear problemas en obra. Y para el puente concreto siempre recomiendo que se use un FY de 4200 kilos por centímetro cuadrado. Hay otros aceros en elementos de tipo pretensado, en los cuales ya tenemos que garantizar que el tensor tenga mayor cantidad de resistencia, ¿sí? Aquí hay unas tablas, bueno, esto es para los elementos de acero preesforzado, los torones, los alambres, para las resistencias mínimas que deberíamos considerar al momento de hacer un diseño de puentes pretensados, así como el módulo de elasticidad del torón o de la barra a utilizar. Entonces, para acero estructural, bueno, esto es en vigas metálicas. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, vamos a tener un tipo de resistencia. Por ejemplo, para acero estructural podemos tomar hasta un acero a 36. Aquí no lo especifica, pero pudiésemos hacer elementos metálicos con acero a 36 cuando no sean de mucha importancia, o sea, no sé que sean menos importantes, sino que las condiciones del diseño son bastante bajas, un puente pequeño, por decir. Les recomiendo esta bibliografía. Yo les voy a proporcionar, no sé, el día de hoy, pero les voy a dar un link para que ustedes puedan descargar información que yo tengo de puentes, entre eso las presentaciones y el manual de la ASTO que vamos a estar utilizando constantemente en el módulo, ¿no? Y aquí creo que termina la presentación. No sé si tenemos alguna pregunta, algo acerca de lo que hemos conversado. Si todo está bien. Tenemos una pregunta. Se entendió todo. Ingeniero, yo sé que esta parte a veces es un poco tediosa, pero es lo que nos va a permitir salir más rápido del modelo. Porque cuando usted entre ya al modelo, al software, usted tiene que tener claro de qué es lo que va a hacer. No es nada más decir, mira aquí, como que si uno le pudiese decir al puente unas palabras mágicas. Haz este puente de 20 metros, 25 metros. Usted puede empezar a hacer un puente de 25 metros con una luz pequeña, con una viga de 30 por 40 si usted quiere. El problema es que usted se va a tardar más en llegar a la solución. Si usted no tiene bien claro los conceptos básicos, manuales y de cálculo, usted no va a poder hacer mucho en el puente, con el software. Entonces va a estar adivinando. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos salir de aquí con un curso no solamente de aprender a manejar el software, sino manejarlo eficientemente. Sí, estas presentaciones yo se las voy a hacer llegar, no se preocupen. Voy a crearles una carpeta donde les voy a meter el material de apoyo y allí estarán las presentaciones en PDF para que ustedes las puedan ver las veces que quieran y tengan ese material de apoyo al momento de trabajar de manera individual. ¿Sí? Recuerden que en nuestro curso necesitamos que nosotros desarrollemos unos ejercicios, unas asignaciones, que yo creo que para las clases que vienen, viernes y sábado que tendremos clases, ya tendremos posibilidades de que ustedes empiecen a hacer sus propios ejercicios con las recomendaciones que yo les voy a dar para que vayan avanzando. ¿Ah? No, yo les envío, a través de mi correo electrónico, yo les voy a dar un link para que ustedes se metan y ustedes descarguen el material.
Ahora, en las clases también yo las hago de la misma manera. Yo las subo a través de YouTube y ustedes van a poder accesar a él. Aprovecho las personas que se han inscrito. Necesito que me hagan llegar un correo de Gmail. Algunos tienen correo Hotmail y cuando yo les dé el link para visualizar los videos, ¿cómo hacemos para visualizar los videos? Yo me subo el video a YouTube y después yo le asigno usuarios que van a tener acceso al curso. Entonces, esos usuarios que tienen correo Hotmail siempre dan problemas para la visualización del software. No sé por qué. Algunos los ven perfectamente y otros no pueden ver el video. Entonces, siempre con correo Gmail no hay ningún problema. Entonces, ustedes, como Gmail está asociado con YouTube, y entonces ustedes van a poder verlo. Lo bueno de esto es que ustedes van a poder tener disponibilidad del video cuando ustedes deseen. Yo no los borro. Entonces ustedes van a tener su información a la mano cuando ustedes lo deseen. Lo van a poder ver en el teléfono, en una tablet, donde ustedes quieran. Ustedes también, si los pelos por allí los quieren descargar con algún gestor de descarga, lo van a poder hacer. Yo no tengo ningún problema en el hecho de que mis videos estén por allí, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que ni siquiera tienen que preocuparse porque vaya a perderse. A veces uno descarga los videos, se pierde, se desconfigura una máquina, siempre pasa, a mí me ha pasado, y pierdo mucha información. De esta manera ya por lo menos yo mismo estoy asegurando mis videos, mis clases, porque se puede perder. ¿Sí? No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna duda. Ajá, acerca del software. Nosotros trabajaremos el software de una versión trial. Ustedes les pueden servir una versión trial. Nosotros vamos a utilizar, ya les voy a decir cuál es la versión del software. Descartarlo para que tengan allí. Avanzado, Tools, File, Setting, Resource, creo que aquí. Vamos a ver acerca del CCI Bridge. Nosotros vamos a estar trabajando con el CCI Bridge 2017 en su versión 19.10. Esa versión ya está disponible en donde en la página web de la empresa CCI. Es más, yo creo que yo les envié un link donde lo van a poder descargar directamente desde allí. Entonces, de esa manera ustedes van a poder hacer sus ejercicios, sus clases, van a poder ver mis archivos, porque si trabajan con una versión anterior, algunas personas dicen, bueno, yo puedo tener el CCI Bridge 2015 o 2016. Realmente no van a tener, vamos a decir, gran diferencia en el proceso de cálculo y ejecución del proyecto, porque la versión 2015 no ha variado mucho en función de la 2017. Ha habido cambios en la parte de diseños no lineales, pero si yo les envío un ejercicio no lo van a poder abrir. Así de simple. Entonces fíjense que acá les recomiendo, bueno, que lo descarguen directamente desde la página web. Y cualquier persona que, bueno, si alguna de ustedes quiere, desea o necesita la licencia original, adquirirla para su empresa, se puede comunicar con nosotros y nosotros les proporcionamos, le podemos generar una oferta o le podemos poner en contacto con una persona que se encarga que es distribuidor oficial de las licencias, por los cuales ustedes también van a tener algún tipo de asistencia con nosotros. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, ingenieros, como no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Hasta luego y que descansen. Nos vemos.